misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que estás en pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que inspiraste a la Virgen María cuando llevaba en su seno a tu Hijo y visitaba a Isabel, concédenos que dóciles al soplo del Espíritu podamos siempre cantar con ella tus maravillas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hermanos, que vuestro amor no sea fingido aborreciendo lo malo. Apegaos a lo bueno. Amaos cordialmente unos a otros, que cada cual estime a nosotros más que a sí mismo. En la actividad no seáis negligentes. En el espíritu manteneos fervorosos, sirviendo constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga alegres. Manteneos firmes en la tribulación. Sed asiduos en la oración. Compartid las necesidades de los santos. Practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid, sí, no maldicáis. Alegraos con los que están alegres. Llorad con los que lloran. Tened la misma consideración y trato unos con otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndoos al nivel de la gente humilde. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas. Proclamad que su nombre es extenso. El Señor es mi luz y mi salvación. Tañed para el Señor que hizo proezas. Anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sion, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, aleluya, aleluya.
Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos esta fiesta de la visitación de María a su prima Santa Isabel, terminando el mes de mayo, el mes de María, una fiesta muy entrañable, un momento muy bonito que tiene una parte humana muy bonita, a la que Jesús vemos que le da una importancia muy grande, que es una obra de caridad, porque en cuanto María sabe por el anuncio del ángel que su prima Santa Isabel estaba embarazada de 6 meses y tenía ya un poco de edad, le sale del corazón ir a ayudarle, a estar con ella. Y por eso la alegría del encuentro, la obra de caridad de ir a ayudar, porque se imaginaba que necesitaría su ayuda, ya solamente eso es algo muy bonito. Pero además vemos que es un momento muy sobrenatural, en el que incluso ya María, esperando al niño Jesús, e Isabel con San Juan Bautista en sus entrañas, pega un salto y entonces hace esta oración, el Magnificat, que rezamos todas las tardes en la liturgia de las horas. Por tanto, un momento que queda, vamos a decir así, para nuestra vida espiritual como un ejemplo a nivel humano, pero también como un momento muy sobrenatural y lleno de gracia. Digamos que desde nuestro punto de vista, también para aprender siempre de María, María es nuestro modelo, María es nuestro ejemplo, María es de quien tenemos que aprender también esa actitud servicial, esa actitud sencilla, esa actitud humilde de la Virgen María, es un ejemplo grandísimo para nosotros. Y por otro lado también vemos el momento en el que ya, vamos a decir, se ve la presencia ya de Jesús, todavía en el vientre de María, pero ya de una forma que llena de gracia, que da un salto Juan Bautista en su seno, y luego María exclama esta oración tan bonita, tan profunda, tan, vamos a decir, exaltando y adorando al Señor. Le pedimos que celebrar esta fiesta en nosotros aumente nuestra devoción y nuestro cariño hacia nuestra Madre del Cielo y también las ganas de imitarle. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy por
Papa León, para que el Señor le dé fuerza, le dé gracia, le dé luz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Vamos a pedir también por todos los lugares que están sufriendo, especialmente aquellos que están sufriendo la guerra, el hambre. Nos acordamos de Gaza, nos acordamos de Ucrania, nos acordamos de tantos lugares que ni siquiera aparecen en los medios, pero que están pasando muy mal. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, que sea agradable a tu majestad este sacrificio nuestro de salvación, como aceptaste complacido el amor de la Madre Santísima de tu unigénito por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado gracias. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de la visitación de Santa María siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna de Jesucristo nuestro Señor. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades, los cielos sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo abrió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y
damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa León, por nuestro obispo Florencio y todos los pastores que cuidan del pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así por María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tiene piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en la casa, pero una palabra y harás sanarás.
gozosamente descubra siempre vivo en este sacramento a aquel que San Juan, exultante de alegría, presintió oculto por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi.